Fiscalía, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Con fundamento en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 153 al 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se le imponga a Alan Francisco Miramontes la medida cautelar de prisión preventiva justificada, establecido en el numeral 155, fracción 14 del referido Código Adjetivo Nacional. Dicha petición resulta oportuna, toda vez que ya ha sido dictado el auto de vinculación al proceso al referido imputado. La medida cautelar es idónea en atención a los datos de prueba establecidos en la carpeta de investigación, en particular del estudio de riesgos procesales realizado por el Instituto de Servicios Previos al Juicio del Estado de Chihuahua, de fecha 27 de abril del 2017, suscrito por la licenciada Soledad Lejano Ramírez, corroborado por la entrevista rendida por el imputado ante el Ministerio Público en compañía de su defensor, de fecha 25 de abril del 2017. De todo ello se desprenden los siguientes riesgos procesales. Primero, un peligro de sustracción por parte del imputado conforme a las primeras tres fracciones del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos, toda vez que no se está corroborando la presencia del imputado ante este proceso, ya que carece de un arraigo ante esa entidad federativa en donde será eventualmente juzgado. Si bien tiene un domicilio en esta entidad en donde incluso había estado residiendo los últimos 3 años, lo que también es cierto es que se trata del mismo domicilio en donde ocurrieron los hechos que se le imputan, motivo por el cual este lugar se encuentra asegurado por ser objeto de la investigación que nos ocupa. Por ende, no podría regresar a residir nuevamente a dicho lugar. De ahí inferimos que no tenga ningún tipo de domicilio o residencia habitual en esta entidad federativa, como tampoco tiene algún tipo de arraigo familiar, puesto que su familiar más cercano es su hermano, de quien no tenemos mayor información que el propio dicho del imputado. Del estudio de riesgos procesales se desprende que tiene numerosos familiares en El Paso, Texas, en Estados Unidos, quedándose así que tiene las posibilidades para poderse desplazarse hacia estos individuos. Su señoría, además de que el imputado tiene pasaporte y visa norteamericana vigente, lo cual incrementa el peligro de sustracción por parte del imputado. Señor juez, en caso de que se le imponga una medida cautelar totalmente diversa a la solicitada por esta representación social, ya sea una prohibición de salir del país o incluso la colocación de algún dispositivo electrónico y lograra desplazarse fuera de la entidad federativa o del país, dichas medidas cautelares serían obsoletas. Ahora bien, en atención al máximo de la pena imponer por el delito que se le imputa, es decir, feminicidio agravado, según el artículo 126 bis párrafos primero y sexto del Código Penal vigente, se trata de una pena de prisión de hasta 80 años, por lo que el acceso a los beneficios procesales establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal son nulos. Su señoría, es importante mencionar que este no es el único motivo por el cual esta Fiscalía solicita dicha medida cautelar, por lo cual sería inaplicable la jurisprudencia con número de registro 20.018.459. Su señoría, además del mencionado estudio de riesgo, se desprende que el imputado había sido sometido a otro procedimiento, esto por el delito de violencia familiar, en donde le fue revocado una suspensión condicional del proceso porque incumplió con la prohibición de acercársele a la víctima. De ahí podemos inferir que dicha conducta podría repetirse nuevamente en este proceso, su señoría, ya que al parecer el imputado no tiene ningún tipo de interés de someterse al arbitrio judicial. Su señoría, en otro sentido, respecto al artículo 169, fracción primera, se actualiza como riesgo el peligro para la obstaculización a la investigación, ya que como se ha quedado debidamente establecido, el imputado tiene su domicilio en el mismo lugar en donde ocurrieron los hechos. Por ende, tiene las facilidades y conocimientos para ingresar nuevamente a por lo cual, por las máximas de la experiencia, se sabe cuando una persona regresa al lugar de los hechos, lo hace con la intención de eliminar, modificar o incluso ocultar algún elemento de prueba que sea necesario para el esclarecimiento de los hechos. Esto, a pesar de que el lugar se encuentra actualmente asegurado, no podría ser ningún tipo de obstáculo porque el imputado tiene conocimiento pleno de su domicilio y de la zona en donde se encuentra. Su señoría, por otra parte, conforme al artículo 170 del Código Nacional, se desprende, se actualiza el riesgo de peligro a los testigos, en particular los familiares de la oxisa, su madre, hermana, hijo e incluso su sobrino, puesto que el imputado tiene conocimiento del domicilio y lugares a donde estas personas suelen acudir normalmente. El imputado tiene como antecedente el hecho de que había incumplido una medida cautelar de esta naturaleza, por el cual, al parecer, la sola prohibición no sería suficiente para evitar este riesgo procesal. Su señoría, la medida cautelar es proporcional, idónea, necesaria y suficiente para el presente procedimiento por los riesgos procesales anteriormente descritos, por lo cual se actualiza como una excepción al principio de mínima intervención y última ratio. Su señoría, ya que cualquier otra medida cautelar
menos lesiva, no serían suficientes para contrarrestar los mencionados riesgos procesales. Además de que tampoco transgrede el principio de presunción de inocencia, toda vez que se adapta a los principios y criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Señoría, la medida cautelar de prisión preventiva justificada se actualiza como una necesidad en el presente caso. Ello, motivo por el cual esta Fiscalía reitera su solicitud de que se le imponga la medida cautelar a Alan Francisco Miramontes durante todo el tiempo en que dure este procedimiento penal. ¿Es cuanto? ¿Defensa algo que manifestar? Sí, señoría. Adelante. Honorable juez, esta defensa se opone a la solicitud que realizó el Ministerio Público toda vez que la misma no cumple con los requisitos que establece el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tampoco con lo establecido en el artículo 153, 156 y del 167 al 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que contrario a lo que dijo el Ministerio Público, la medida cautelar de prisión preventiva justificada no resulta idónea ni proporcional, ya que no existe un riesgo objetivo de que mi representado se sustraiga de la acción de la justicia, obstaculice la investigación o exista peligro para los testigos. En ese sentido, su señoría, en relación con el argumento de que existe riesgo de que se sustraiga, toda vez de que no tiene un domicilio en esta entidad federativa, es importante tomar en cuenta que del estudio de riesgos procesales advierte que cuenta con un hermano en esta misma entidad, por lo tanto podría vivir con él sin mayor problema, toda vez que ellos tienen una estrecha relación de hermanos. En ese sentido, su señoría, mi representado podría vivir ahí y reputarse este domicilio como suyo en términos constitucionales, tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia con número de registro 2.979, cuyo rubro dice domicilio, su concepto para efectos de protección constitucional. Ahora bien, respecto a lo que no tiene arraigo de familia, toda vez que únicamente tiene un hermano en esta entidad federativa, dicho argumento viola lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que ese artículo reconoce el derecho humano a la libre determinación, el cual consiste en que toda persona tiene derecho a determinar el número y forma de familiares. En ese sentido, tomar en cuenta el número de familia para determinar el arraigo no es lo correcto, más bien el arraigo se mide en relación con el vínculo que existe entre los familiares. Por otra parte, su señoría, respecto a que tiene familia en el extranjero y que por esa razón puede sustraerse, ya que además cuenta con visa y pasaporte vigente, dicho riesgo se mitiga imponiéndole una medida cautelar diversa y menos lesiva, la cual podría ser prohibirle que salga de esta entidad y lógicamente del país. Incluso el señor Alan está dispuesto en este momento a entregar su pasaporte y visa para que así se asegure su comparecencia en este procedimiento. Por otra parte, su señoría, en relación al máximo de la pena a imponer, dicho argumento viola el principio de presunción de inocencia en su vertiente de trato procesal, ya que se está equiparando una relación entre hecho y culpabilidad sin agotar un procedimiento en donde se establezca la responsabilidad penal de mi representado. Dicho argumento lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia con número de registro 2.006.092, cuyo rubro es presunción de inocencia como regla de trato procesal. Por ello, la jurisprudencia invocada por el Ministerio Público no resulta aplicable al caso concreto, toda vez que la misma fue emitida por un tribunal de menor jerarquía y en un circuito distinto a esto. Por ello, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, no le es vinculante a su señoría. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que la fracción segunda del artículo 168 del Código Nacional establece que no solamente se debe tomar en cuenta el máximo de la pena a imponer, sino además la conducta que voluntariamente el imputado tome después del hecho. En ese sentido, es importante tomar en cuenta que de los registros de investigación se advierte que fue mi propio representado quien llamó a emergencias para hacerles el conocimiento del hecho de que había encontrado a su esposa muerta. En ese sentido, esta defensa solicita se le impongan las medidas cautelares previstas en la fracción primera y 12ª del artículo 155 del Código Adjetivo de la materia, consistentes en la presentación periódica ante la autoridad que usted mismo designe y la imposición de un geolocalizador, para así garantizar su comparecencia en este procedimiento. Ahora bien, por lo que hace respecto al riesgo de que obstaculice la investigación, ya que cuenta con las facilidades de ingresar al domicilio en donde ocurrieron los hechos, dicho riesgo también puede mitigarse imponiendo la medida cautelar de prohibirle que se acerque a ese lugar. Esta defensa propone que sea en un radio de 1 kilómetro de distancia.
Así, no existiría el riesgo de que mi representado destruya o esconda medios de prueba que sirvan para el esclarecimiento de los hechos. También, su señoría, respecto al supuesto riesgo de que existe para los testigos, dicho riesgo se mitiga también con la medida cautelar contemplada en la fracción octava del ya referido numeral 155, ya que podría prohibírsele que se acerque a esas personas a los lugares donde residen habitualmente o incluso a sus centros de trabajo y de estudio. Por lo anterior, su señoría, debe atenderse a los principios de mínima intervención, última ratio y de proporcionalidad, y en todo caso, debe privilegiarse la libertad de mi representado. Máxime que el Ministerio Público, en caso de incumplimiento, podría solicitar la revocación de la medida cautelar que se le imponga. Es por todo lo anterior, su señoría, que esta defensa reitera su oposición a la solicitud que el Ministerio Público realizó y en consecuencia solicito se le impongan las medidas cautelares que he propuesto a lo largo de mi intervención. Es todo, su señoría.